Nos proponemos realizar la perspectiva caballera con un coeficiente de reducción para el eje Y de 0,75, es decir, 3/4. Significa que las dimensiones que se realicen, las medidas que se lleven sobre el eje Y, se aplicaría este coeficiente de reducción 0,75. Vamos a hacer una perspectiva caballera. Se trata de, tenemos aquí el alzado, la planta y en la parte izquierda la vista lateral derecha. Este tipo de perspectivas es de gran utilidad, puesto que muchas veces, viendo las proyecciones diédricas de la pieza, pues no nos hacemos una idea exacta de cómo es la misma, y por tanto la realización de esa perspectiva nos ayuda a entender la pieza, con lo cual también simplificará el proceso de mecanizado o de fabricación del elemento que estamos representando. En esta pieza podemos ver, lo primero que hacemos siempre antes de empezar, podemos ver pues algunos elementos. Vemos que tenemos aquí esta forma con estas líneas inclinadas y podemos ver también que aquí hay un elemento que aparece en el alzado y luego invertido aquí en la planta. También, o sea, en el mismo alzado. También podemos ver que la vista lateral y el alzado tienen unas similitudes muy grandes y luego vemos que estos elementos que aparecen aquí en la planta pues tienen unas correspondencias. Por ejemplo, esta línea inclinada que tenemos aquí, vemos que este punto se corresponde en planta con este y este punto se corresponde en planta con este y con este. Por tanto, este rectangulito que tenemos aquí en planta es la proyección correspondiente a esta cara. Luego esto sería una cara inclinada. Lo mismo ocurre, como se puede ver, hay simetría. Lo mismo ocurre en este otro lateral. Esta otra cara inclinada corresponde a este rectángulo. Luego vemos que esta forma cerrada, como siempre decimos, toda forma cerrada que podemos dibujar sin levantar el elemento de dibujo del soporte, del papel, esta forma cerrada que estoy marcando ahora su contorno con el cursor, esta forma cerrada, vemos que se sitúa en este plano delantero, puesto que desde este punto y este, que son este y este en planta, pues parten de la parte delantera y van hacia atrás. Luego aquí hay esta superficie que corresponde a esta cara inclinada, esta superficie que corresponde a esta cara horizontal y esta también que corresponde a la cara inclinada. Bien, lo primero entonces que vamos a hacer va a ser localizar estos puntos, este punto, y este, o sea, estos dos en el alzado y estos dos en la vista lateral, porque evidentemente podemos dibujar esta forma que estoy marcando aquí, la podemos dibujar en el alzado y esta forma en la vista lateral. Aquí se observa, ya digo, esa gran similitud, que es prácticamente igualdad, entre una proyección y otra. Por tanto, lo primero que hacemos es ir tomando medidas de estos elementos para posicionarlos tanto en este eje como en este. Ya se sabe que cuando los posicionemos sobre este eje Y, pues habrá que aplicar esa reducción de 0,75. Por tanto, lo primero que hacemos es tomar esta medida y vamos a hacer, y como hay la misma aquí que aquí, pues vamos a hacer esa circunferencia haciendo centro en este punto y en este para tener esas dos dimensiones. Ahora, como también esta medida va en el eje Y, puesto que este eje en la vista lateral corresponde a este, pues hacemos aquí la reducción pertinente. Una vez hecho eso, hacemos lo mismo en la parte de atrás para poder hacer, ya digo, esta forma que hemos marcado aquí también en la vista lateral. Tomamos esas medidas y nos preparamos para realizar esa representación. Bien, una vez hecho eso, lo primero que vamos a hacer va a ser tomar esta medida de aquí a aquí, la altura de este punto aquí, para poder ver su altura y su distancia al extremo izquierdo. Por eso hacemos esta línea que estamos dibujando aquí, nos sirve tomar esta medida y esta. Y eso nos va a ayudar para tomar este radio y haciendo centro aquí, poder dibujar esa circunferencia y haciendo centro aquí y centro aquí, puesto que hay simetría y puesto que esta distancia de aquí a aquí sería la misma que habría si hubiéramos bajado este punto a esta zona. Bien, entonces hacemos, ya digo, esa circunferencia y entonces ahora ya unimos este punto con este, que corresponde a esta línea, etc. Y entonces, una vez hecho eso, podemos ver que unimos este con este, que sería este segmento aquí en el alzado, y ahora hacemos esta simetría respecto a este eje de simetría para tener en el lateral
pues el simétrico, y por tanto tenéis ya representada esa forma. Esto luego lo borraremos, pero vamos a mantener este segmento, puesto que esa medida la vamos a utilizar más adelante. Una vez hecho eso, pues vamos a marcar aquí este segmento en planta que corresponde a este de aquí. Y podemos hacer lo mismo para dibujar este triangulito que corresponde a este de aquí en planta, y a continuación pues ir repitiendo aquí este triángulo, que es este, que sería este de aquí de la planta. Bien, dicho esto, podemos a continuación empezar a eliminar estas líneas que nos entorpecen un poquito, y a continuación pues vamos a ver que podemos perfectamente hacer la forma, esta forma que tenemos aquí en planta, que sería esto y esto, sería este plano, que estaría en el plano de arriba, y eso es lo que vamos a dibujar. Eliminamos los elementos y empezamos a dibujar, como digo, esa cara. Pero antes vamos a dibujar completamente la forma esta de la vista lateral, para podernos ayudar y ir entendiendo la representación de la pieza. Para ello hacemos esta medida, que corresponde a esta medida, digamos, en la vista lateral, a la distancia desde este punto hasta aquí reducido. Y levantamos la altura de estos dos puntos, que corresponde a esta altura, para tener, ya digo, en vista lateral, esos elementos que nos permiten hacer ya ese trazado de la vista lateral. Ahora, como decía, vamos a dibujar esta forma de la planta que está en el plano superior, plano horizontal superior. Sería este contorno, sería este segmento, esto que viene hasta aquí y esto que cierra, que sería la tapa superior de la pieza. Para ello dibujamos estas líneas paralelas a las direcciones fundamentales y tendríamos ahí ese elemento. Y luego esta línea oculta que viene aquí, vamos de momento, que parte de este punto, debe ser que esta esquina corresponde a esta, pues vamos a dibujarla, aunque no la hemos dibujado completa, la trazamos para tenerla ahí marcada, que sería la intersección de esta cara con esta cara vertical. Bien, una vez hecho eso, podemos dibujar aquí esta zona, y tendríamos aquí este elemento, que sería este triángulo que tenemos aquí, este segmento y son este y este dibujados aquí. Aquí, sin embargo, se ve en la parte izquierda que esto va en ocultas. Ahora veremos y observamos eso, que muchas cosas que aparecen aquí vistas en una zona, similarmente aparecen ocultas en otras zonas distintas, lo cual significa que hay una repetición clara de elementos. Bien, una vez hecho eso, vamos a trazar por este punto, que es este aquí, es correspondiente a esta línea oculta, que nos la tapan estas caras, sería una vertical que dibujaríamos por aquí. Y luego vamos a dibujar, a proyectar desde aquí hacia acá, para tener este punto, que es este, y ver que este elemento que tenemos aquí, cuya planta es esta, es un plano inclinado con esta inclinación, que parte de este punto, que sería este de aquí. ¿De acuerdo? Con lo cual haríamos por este punto una paralela a esta línea que estoy marcando ahora mismo. Sería esta paralela que hacemos. Y ahora ya, uniendo este punto con este, tendríamos el correspondiente a este lado del rectángulo que nos cierra esa parte de la figura. Y ahora ya, pues vamos a formar este cuadrado que tenemos aquí, que está en un plano horizontal, que sería este de aquí en el alzado, y lo vamos a marcar y cerramos con esta línea que corresponde a un elemento idéntico a este, pero con la caída por la derecha, que sería este rectángulo que tenemos aquí. Bien, una vez hecho eso, vamos a eliminar los elementos y vamos a ver que en esta zona de aquí se produce otro elemento similar, que sería, obsérvese que estas ocultas que aparecen aquí, que aquí son vistas, vamos a ver que aquí, como se puede observar, que en el alzado, esta línea, igual que esto viene así, viene y forma aquí, desde este punto y desde este, suben de forma simétrica
dos planos inclinados que van a estar en la cara de atrás. Obsérvese que en la cara de atrás este plano nos tapa a lo que vaya a venir allí y por tanto va a ser un taladro con esta forma que tenemos en la cara posterior. De ahí el hecho de que estas líneas, que aquí son continuas, aquí sean discontinuas, es decir, sean líneas ocultas. Por eso aquí ahora ya una vez que tenemos eso, atacamos paralelamente a la dirección del eje X con estas líneas para formar este elemento, que sería igual que aquí tenemos esta cara inclinada, aquí tendríamos esta cara inclinada que corresponde a este rectángulo de esta parte. Este sería el cuadrado que ahora vamos a dibujar, y a continuación pues tendríamos ya esos elementos para ver lo que vamos marcando en la pieza. Vamos a bajar una línea vertical por este punto, puesto que aquí sería esta oculta que corresponde a este punto que aparece aquí, que es sería esta vertical. Ya marcaremos la altura total de esa oculta, como se puede ver, coincide con la medida máxima de altura de la pieza. Hemos bajado, ya digo, desde este punto ahora la altura total, para marcar ahí, la teníamos, obsérvese que hace un momento, si vemos la medida, esta medida, que es la altura total, que es la que corresponde a esta oculta, que no va a estar aquí, evidentemente, va a estar aquí atrás, pues la dibujamos y sería esta medida. Vamos a alargar un poco esto porque nos va a venir bien para tener estos elementos de referencia para poder ahora ver lo siguiente. Tomamos esta medida, que igual que esta medida es la distancia de este plano horizontal, que es este, a la parte inferior, al horizontal de la base, es idéntica a esta medida a la que hay desde aquí hasta el plano superior. Con lo cual vamos a hacer ahora unos taladros, tanto en esta cara vertical izquierda como en esta, y por tanto necesitamos la medida desde aquí hasta aquí y localizar este punto tanto en distancia respecto al plano de la izquierda como respecto al plano superior. Para ello nos basamos en estas medidas que son idénticas tanto aquí, en esta cara, como en la parte superior. Bien, para ello bajamos verticalmente desde aquí y desde aquí tomamos esta medida y nos va a servir para hacer centro en este punto y tomar esa medida en el elemento fundamental. Y entonces ahora esta reducción que corresponde a esta, evidentemente, bajamos verticalmente esta medida que tenemos aquí para hacer, ya digo, en esta parte lateral este elemento. Como se puede ver es idéntico a este. Hemos tomado las medidas aquí, pero en realidad serían aquí. Pero nos da lo mismo, puesto que estas formas son idénticas en un sitio y en otro. Con lo cual bajamos verticalmente desde aquí, igual que aquí subimos verticalmente. Aquí bajamos desde este punto y desde este, que serían desde este y desde este. Y tendríamos ahí ya esos elementos. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser pues ya dibujar esto y dibujar ya el taladro que sale desde esta cara vertical. Vamos eliminando líneas, vamos marcando líneas para que se pueda ver los elementos que estamos dibujando. Y ahora lo mismo, tomamos la dimensión correspondiente y salimos desde estos dos puntos de la cara de la izquierda hacia dentro una medida, una profundidad idéntica al espesor de esta cara, de este muro, vamos a decir. Entonces dibujaríamos, tomamos esta medida y por este punto y por este hacemos sendas paralelas llevando las mismas medidas. Una vez hecho eso, tenemos aquí esta línea que es la acción de un plano horizontal sería aquí, sobre esta cara vertical, esta cara que tenemos aquí. Y ahora ya simplemente vamos a unir estos puntos para tener formada la cara. Es decir, que sería unir este punto con este de aquí y este punto con este de aquí. Y tendríamos ahí esas dos líneas que marcan ya la acción del elemento lo marcamos aquí un trazo continuo más grueso para que se vea. Esto sería el taladro que se produce aquí. Obsérvese que a través de esta hendidura que tenemos aquí en la vista lateral,
que es esta que estoy marcando aquí, se ve esta otra que es en la cara posterior. Se ve esa otra que es en la cara posterior. Aquí se nos ve, va desde este punto hasta este de aquí, que sería haber bajado desde aquí a la cara de abajo mediante una vertical. Y en este otro caso tendríamos el otro punto para tener el otro acceso desde aquí hasta esta línea que teníamos en la parte superior. Y ahora, de igual manera que a través de esta hendidura, de esta forma, se ve desde la vista lateral esta que viene desde abajo, obsérvese que en la vista lateral viene desde el suelo, desde estos dos puntos del suelo, que serían este y este. Se ve parte discontinua y esta parte que es la que se ve a través de este taladro, vamos a decir, pues ahora vamos a hacer lo mismo con esta cara de aquí. ¿De acuerdo? Bien, para eso vamos a volver a poner los elementos y alargar estas líneas que nos sirven de referencia. Entonces, esta línea vertical que teníamos de aquí a aquí, que nos sirve para medir esta longitud, lo mismo, vamos a ver para el alzado un elemento similar en la cara de atrás. Y entonces tomamos esta medida, que es esta, y ahora, igual que aquí hemos subido desde el suelo, desde este punto bajaremos, tanto en un lado como en el otro. Y entonces vamos dibujando esas líneas, con lo cual tenemos ya posicionado este punto y este, que son en el alzado este y este, para unirlos ahora con este y con este, que los tenemos aquí ya preparados. Eliminamos los elementos que nos han sobrado y entonces tiramos este espesor, lo medimos, que es el espesor de este muro, y desde este punto y desde este salimos con paralelas a esta línea, para tener, digamos, estos puntos de aquí en el alzado, que serían este y este. Estas líneas ahora las eliminaremos. Bien, tenemos eso ya, y ahora, una vez hecho eso, ya simplemente sería hacer el equivalente, que sería unir este punto con este, que es donde llega esta vertical hasta el suelo, este con este, y este en el simétrico por el otro lado. Bajamos la línea vertical desde este, la tenemos aquí y uniríamos ahí. Y de esta manera tenemos ya esa otra hendidura en la parte posterior. Y aquí tenemos ya el dibujo de lo que sería la pieza con, digamos, todas las líneas que nos interesan a la hora de poderla interpretar y analizar y tener una visión espacial de la misma. Como se puede ver, a veces uno no se imagina de estas proyecciones diédricas que el cuerpo real que estamos representando sea el que tenemos aquí. Pero el estudio, el aprendizaje de la perspectiva caballera, quedaría igual haber hecho esta pieza en isométrica, evidentemente. La ventaja de hacerla en caballera es que las dimensiones sobre el eje X y sobre el Z se toman reales, son las mismas que se tomarían, que tenemos en el alzado y en la planta, y sin embargo la profundidad es la que sufre reducción. Aquí, si hubiéramos querido tener una visión más clara de algunas zonas, podríamos haber variado el ángulo de la inclinación del eje Y. Ya se sabe que para que una caballera quede definida hay que dar el ángulo formado por el eje Y proyectado con el eje X, que solemos llamar phi, y suele ser múltiplo de 45, y la reducción de ese eje Y. Pero podríamos haber variado este ángulo e incluso la reducción, y entonces estas zonas si hubiéramos puesto reducción unidad, aquí en vez de poner 3/4 de la medida real, pues hubieran puesto la medida real, y entonces habíamos tenido una precisión mayor en esta cara. Eso se hace cuando hay muchos elementos en esta cara. Pero en este caso pues no era necesario, y con una reducción de 3/4 nos ha sido suficiente para poder tener esto de una manera clara.